Tú, que te consideras un elegido de Dios, que lo amas y buscas servirle, ¿alguna vez te has puesto a pensar que podrías estar, en este preciso instante, cometiendo el único pecado que la Biblia dice que el alma de Dios abomina? Y lo peor, sin siquiera darte cuenta. Así es, existe un pecado silencioso, que no causa escándalo, que se disfraza de espiritualidad y celo, y que podría estar bloqueando tus oraciones y separándote de la presencia íntima del Padre ahora mismo. Muchos creyentes viven una vida entera luchando contra los pecados equivocados, mientras el verdadero enemigo está alojado dentro del corazón, siendo aplaudido como si fuera una virtud. Este no es un video común. Esta es una alerta urgente de Dios mismo para tu vida. Lo que está en juego aquí no es tu reputación en la iglesia, sino el destino de tu alma y tu conexión real con Jesús. Si sientes que algo anda mal en tu caminar, que existe una barrera invisible entre tú y Dios, o si simplemente deseas asegurarte de que estás en el camino correcto, necesitas quedarte hasta el final. Hoy vamos a exponer este pecado oculto, entender por qué Dios lo odia por encima de todos los demás y, lo más importante, voy a entregarte el antídoto divino, la cura revelada en las Escrituras para arrancar este mal de raíz y restaurar tu comunión con el Padre a un nivel que nunca has experimentado. Antes de revelarte cuál es este pecado, dime en los comentarios, en tu opinión, ¿cuál es el pecado que los creyentes más ignoran hoy en día? Leeré tu respuesta. Y un dato que me impresiona: la mayoría de las personas que son tocadas por estos videos y reciben una palabra de Dios no están suscritas al canal. Si crees que Dios tiene un llamado para tu vida y no quieres perderte ninguna alerta divina como esta, haz clic ahora en el botón de suscribirte y activa la campana. No te arriesgues a perder lo que Dios quiere hablarte. Quédate conmigo hasta el último segundo, porque la revelación que recibirás hoy puede ser la más importante de tu vida espiritual. Mi querido elegido, permíteme que te hable de corazón a corazón, como un amigo que comparte un secreto vital en el camino. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, quizás, ese pecado que el Padre más detesta es precisamente aquel que nosotros, su pueblo elegido, hemos aprendido a ignorar con una maestría sorprendente? Vaya que sí, es un pensamiento que sacude, pero es absolutamente necesario. Vivimos en una época dorada de promesas, de declaraciones de victoria, de palabras sobre abundancia y avance. Y no me malinterpretes, todo eso es maravilloso y es parte del Evangelio de Jesús. Son los regalos que nuestro Señor nos da. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la música se detiene? ¿Qué ocurre cuando Dios nos pide que, en lugar de mirar hacia adelante, a la tierra prometida, miremos hacia adentro, al desierto de nuestro propio corazón? Existe un tipo de pecado que no causa escándalos, que no hace ruido en las redes sociales ni ocupa los titulares. Es un pecado silencioso, que no figura en la lista de los grandes fracasos espirituales. Se esconde con una astucia increíble, a veces disfrazado de celo por la obra, de una supuesta espiritualidad profunda o incluso de un liderazgo firme. Pero, aunque no lo veamos, está ahí, carcomiendo los cimientos de nuestra relación con el Padre. Y es precisamente este tipo de transgresión la que Dios abomina con una intensidad que nos costaría comprender y que, irónicamente, es la que más ignoramos como sus elegidos. Cuando digo elegido, no hablo de alguien lejano. Estoy hablando de ti y de mí. De todos nosotros que un día tuvimos un encuentro genuino con la verdad de Jesús, que le entregamos nuestras vidas, que recibimos un llamado y que hoy servimos en nuestras congregaciones. Somos los que oramos, los que ayunamos, los que estamos inmersos en el ministerio y amamos al Señor. Y aún así, ¡qué paradoja! Podemos estar caminando con un corazón contaminado por algo que ya ni siquiera percibimos. Ahí reside el verdadero peligro del pecado ignorado, mi elegido. No asusta a primera vista, no genera una incomodidad inmediata. Todo lo contrario, se siente casi inofensivo, como una mascota a la que nos hemos acostumbrado.
camina a nuestro lado, se mezcla con nuestra rutina diaria, se viste con el traje de la normalidad y hasta nos convence de que es simplemente nuestra forma de ser. Pero qué distinto lo ve Dios. El Señor no puede ignorar aquello que nosotros pretendemos no ver. Él no puede hacerse el de la vista gorda con las pequeñas zorras que arruinan la viña, como dice su palabra. Él nos ama demasiado como para dejarnos en ese autoengaño. La palabra del Señor es una lámpara, y una de las verdades más deslumbrantes y a la vez más confrontadoras se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. ¿Recuerdas lo que dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¡Qué declaración tan potente! A veces pensamos que nos conocemos, que tenemos el control de nuestros impulsos y motivaciones. Creemos que, porque amamos a Jesús, nuestro corazón es un libro abierto. Pero la realidad es que nuestro propio corazón puede ser nuestro mayor traidor. Puede susurrarnos mentiras piadosas, justificaciones elaboradas y excusas que suenan nobles. Todo para proteger un área que no queremos entregarle al Padre. Y la pregunta que lanza el profeta es clave. ¿Quién lo conocerá? La respuesta es sobrecogedora. Solo Dios. Solo Él tiene la capacidad de sondear, de escanear, de ir más allá de nuestras defensas y de la capa superficial de nuestra conciencia, esa que con el tiempo se ha vuelto laxa y permisiva. Él llega hasta el tuétano, a ese lugar profundo donde nuestra percepción ya no tiene fuerza para señalar el error. Imagina, elegido, que tu corazón es una casa con muchas habitaciones. Has decorado la sala de estar para las visitas. La cocina huele a pan recién hecho. Y el jardín está impecable. Ahí es donde recibes a los hermanos, donde oras, donde ejerces tu ministerio para el Señor. Pero hay un sótano, una pequeña habitación al fondo del pasillo cuya puerta siempre mantienes cerrada. Crees que nadie sabe que está ahí, pero Dios, en su amor infinito, no solo sabe que existe, sino que tiene la llave maestra. Él no viene como un juez acusador, sino como un padre amoroso que sabe que lo que se esconde en esa oscuridad está impidiendo que la plenitud de su luz inunde toda la casa. Él revela lo oculto, no para avergonzarnos, sino para sanarnos. El problema es que, para que Él pueda entrar, primero debemos estar dispuestos a escuchar sus pasos acercándose a esa puerta. Debemos tener la valentía de no fingir que no oímos cuando Él llama. El primer paso para la sanidad que Jesús quiere darnos no es la perfección, sino la disposición a ser honestos ante aquel que ya lo sabe todo. Así que el verdadero desafío para un elegido como tú no es simplemente evitar los pecados obvios que el mundo condena. Eso es solo el principio. El verdadero campo de batalla está en el territorio de lo sutil, en esos hábitos y actitudes que hemos bautizado como debilidades o rasgos de personalidad. Es ahí donde se libra la guerra silenciosa por la santidad. Es la disposición a decirle al Señor: aquí estoy, Padre. No quiero más puntos ciegos. Sé que me has elegido no por ser perfecto, sino para ser perfeccionado por tu gracia. Así que, por favor, enciende tu luz en cada rincón, sin importar lo que encuentres, porque anhelo ser un reflejo más puro de tu Hijo, Jesús. Esta oración sincera es el principio de un viaje más profundo, uno que nos lleva más allá de la apariencia y nos sumerge en la verdadera transformación que solo Dios puede operar. Es una invitación a dejar de escondernos de aquel que nos conoce por completo y aún así nos ama sin medida. Y es aquí donde muchos se enfrentan a una barrera formidable, una armadura que ellos mismos han construido para protegerse. Y es precisamente aquí, mi querido elegido, donde el viaje se vuelve complejo, pues al ser confrontados con la luz del Señor, nuestra primera reacción muchas veces no es la rendición, sino la defensa. El ser humano construye una fortaleza alrededor de su corazón, una armadura reluciente y aparentemente impenetrable, la armadura del ego. Y lo más curioso es que, en el camino de la fe,
muchos se vuelven expertos en pulir esta armadura en vez de despojarse de ella delante de Jesús. Existe una preocupación mucho mayor en parecer santo que en ser santo. Es el arte de cultivar la apariencia, de dominar el discurso, de tener el perfil de un siervo fiel, mientras que, por dentro, en el silencio de la habitación, se libra una guerra perdida contra pecados que ya se han vuelto viejos conocidos. Son aquellos pecados que, sutilmente, han sido rebautizados. Ya no se llaman pecado, sino debilidad, mi forma de ser, o un rasgo de mi personalidad. Y así, con una nueva acta de nacimiento, son tolerados, ignorados y camuflados bajo el manto de una espiritualidad de fachada. Pero, a los ojos de Dios, mi elegido, un veneno sigue siendo veneno, por más bonita que sea la botella. Y es aquí donde mora el gran peligro. Cuando un pecado es ignorado por demasiado tiempo, deja de ser un acto y pasa a formar parte de nuestra identidad. Nos acostumbramos tanto a él que ya no sentimos el peso, y el arrepentimiento genuino se vuelve cada vez más lejano. El corazón humano, como vimos en Jeremías, posee una habilidad impresionante que, la mayoría de las veces, se convierte en el mayor obstáculo para la transformación que el Padre anhela darnos. El arte de justificarse. Somos abogados defensores de nuestras propias causas. Erramos, pero siempre tenemos una explicación lógica. Tropezamos, pero rápidamente señalamos con el dedo a las circunstancias, a las heridas del pasado, a la conducta de otras personas o incluso al diablo. Todo se convierte en una coartada perfectamente elaborada para no hacer lo único que realmente importa: admitir lo que necesita ser admitido. Esta autodefensa nace y se nutre en el corazón, un lugar que fue creado por Dios para ser la morada de su espíritu, pero que, cuando no es tratado y arado por la mano del Señor, se convierte en un campo minado de orgullo, resistencia y, lo que es peor, vanidad espiritual. Es por eso que, cuando alguien se atreve a tocar el tema, la respuesta es inmediata y defensiva. Pero yo no mato, ni robo. Yo sirvo a Dios, hago todo correctamente en la iglesia. Pero, ¿es así realmente? Necesitamos recordar constantemente, elegido, que Dios no mira como mira el hombre. Él no se impresiona con nuestras bellas palabras, con nuestro cargo eclesiástico, nuestra reputación o nuestros talentos. La mirada del Padre atraviesa todo eso y va directo al corazón. Es en ese lugar secreto donde los pecados más ignorados se esconden, lejos de los ojos de la gente, pero completamente expuestos ante Él. Ahora, presta mucha atención, elegido, porque la armadura se vuelve aún más peligrosa y casi impenetrable cuando se forja con el material más sagrado que existe: la propia religiosidad. Este es uno de los engaños más trágicos de la vida cristiana. La persona comienza a usar la misma Biblia para proteger sus errores. Se aferra a las promesas de Dios para poder evitar los procesos de Dios. Por ejemplo, puede aferrarse al "todo lo puedo en Cristo que me fortalece" para justificar una actitud imprudente, o usar el "no juzguéis" para no ser juzgados, como un escudo para nunca ser confrontado. Es como usar el manual del médico para protegerse del tratamiento que él ofrece. La persona se vuelve tan hábil en manejar la palabra para su conveniencia que se cierra por completo a la voz del Espíritu Santo, que busca traer corrección. La religiosidad crea una ilusión de seguridad. La persona se siente protegida por sus prácticas, sus horas de oración, sus días de ayuno, su servicio incansable en la obra. Y aunque todo esto es bueno, cuando se usa para encubrir un corazón que no quiere cambiar, se convierte en un obstáculo para la gracia de Jesús. El servicio al Señor nunca puede ser una excusa para desobedecer al Señor de la obra. Fue por eso que Jesús, nuestro Maestro, fue tan incisivo y duro con los fariseos. No era porque no conocieran las Escrituras, las sabían de memoria. No era porque no oraran o ayunaran, lo hacían de forma pública y ejemplar. La confrontación de Jesús se debía a que ellos habían construido una fortaleza de justicia propia tan alta que ya no podían ver su propia necesidad. Y entonces, Jesús suelta una de las frases más impactantes de todo el Evangelio.
los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Por una razón muy simple y profunda, mi elegido. Aquel que está en el lodo, el publicano odiado, la prostituta marginada, generalmente sabe que está sucio. No se hace ilusiones sobre su propia condición. Anhela la limpieza, el perdón, una nueva oportunidad. Pero aquel que se ve a sí mismo como elegido, como consagrado, como intocable, a menudo se cierra por completo a la voz del Espíritu. Se considera demasiado justo para necesitar misericordia, demasiado santo para necesitar corrección. Mira al pecador con desdén, sin darse cuenta de que el pecado que Dios más abomina, el orgullo, está entronizado en su propio corazón. Por lo tanto, la gran pregunta que resuena para nosotros hoy es: ¿de qué nos sirve esta armadura? ¿De qué sirve un exterior pulido si el interior está en ruinas? La justificación puede calmar nuestra conciencia por un tiempo, pero nunca podrá purificarnos. La religiosidad puede darnos una buena reputación ante los hombres, pero nos deja vacíos ante el Señor. La verdadera jornada del elegido no es construir defensas, sino aprender a desnudarse delante del Padre. Es tener el valor de bajar el escudo de la religiosidad y la espada de la justificación y simplemente decir: Jesús, te necesito. Escudriñame, conóceme y transfórmame. Este acto de vulnerabilidad es aterrador para el ego, pero es música para los oídos de Dios. Y cuando llegamos a este punto de honestidad, empezamos a preguntarnos qué es lo que en realidad agrada y desagrada al corazón de Dios, no según nuestra propia clasificación, sino según la suya. Y la Biblia, para nuestra sorpresa, nos da una lista bastante clara al respecto. Vivimos en una cultura, mi elegido, que se ha vuelto experta en clasificar el pecado. Es como si todos tuviéramos una tabla invisible en la mente, donde algunos pecados son aceptables o menores, otros son vergonzosos y algunos son prácticamente imperdonables a los ojos humanos. Esta clasificación, a menudo inconsciente, moldea la forma en que incluso muchos cristianos lidian con su propia búsqueda de la santidad. Nos preocupamos mucho por evitar los pecados que tienen mala reputación, los que mancharían nuestro testimonio público. Pero la pregunta que pocos se hacen, y que es la más importante de todas, es: ¿qué es lo que Dios realmente odia? Porque al final del día, nuestra opinión, la tradición de la iglesia o la visión de la sociedad pueden darnos una percepción, pero lo único que realmente importa es lo que está en el corazón de nuestro Padre. Lo que para nosotros puede ser una falta pequeña, para Él puede ser una afrenta directa a su naturaleza. Y si realmente anhelamos caminar cerca de Jesús, necesitamos calibrar nuestra brújula moral no con las opiniones del mundo, sino con los sentimientos del Señor. Necesitamos tener la osadía de preguntar: Señor, ¿qué es lo que rompe tu corazón? ¿Qué es lo que tu alma abomina? Y lo asombroso, elegido, es que Dios no nos deja en la oscuridad respecto a este tema. Él no juega a las adivinanzas con sus hijos. La Biblia nos revela su corazón de una forma asombrosamente clara. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 19, la palabra nos entrega una lista explícita. Es como si el Espíritu Santo nos tomara de la mano y nos dijera: presta atención, esto es de suma importancia. El texto dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Detente un momento a pensar en la fuerza de estas palabras. No dice: le molestan, le desagradan o prefiere que no las hagas. Las palabras usadas son aborrecer y abominar. Son los términos más fuertes posibles para expresar un odio y una repulsión absolutos. Esto nos indica que lo que viene a continuación no es una simple lista de malos comportamientos. Es una revelación de aquellas cosas que son diametralmente opuestas al carácter santo, puro y amoroso de Dios. Es una invitación a mirar más allá de nuestras propias definiciones de lo bueno y lo malo, y a sumergirnos en la perspectiva divina. Una perspectiva que a menudo nos sorprende y nos confronta en lo más profundo de nuestro ser, como su pueblo elegido. Y aquí, mi elegido,
Es donde nuestra religiosidad puede ser sacudida hasta los cimientos. ¿Cuál es la primera cosa en esa lista? ¿El asesinato? ¿El adulterio? ¿La hechicería? No, lo primero que el Señor dice que su alma abomina son los ojos altivos. ¡Qué impactante! Antes de mencionar el derramamiento de sangre inocente, la mentira o la división, lo primero que Dios señala es el orgullo, la arrogancia, la soberbia. Y no se trata solo de una mirada literal, de levantar la barbilla con desdén. Se trata de la actitud interna, de la postura del corazón que se siente superior, que se coloca por encima de los demás, que cree que ya no necesita ser corregido por el Padre, que se juzga más santo que su hermano. Es esa sutil autocomplacencia que nos hace mirar nuestros propios logros espirituales con satisfacción, en lugar de mirar la cruz de Jesús con gratitud y dependencia. Este tipo de actitud es la que Dios abomina, y es aquí donde muchísimos elegidos tropiezan y caen sin siquiera darse cuenta. Porque el orgullo es un pecado socialmente aceptado, a veces incluso aplaudido y confundido con carácter o liderazgo fuerte. Es el veneno original, el que derribó a Lucifer del cielo, la raíz misma de toda rebelión contra nuestro Dios. Una vez que entendemos que la soberbia encabeza la lista, el resto de las abominaciones cobran un nuevo sentido. Parecen ser los frutos amargos que brotan de esa primera raíz venenosa. Fíjate, elegido, la lengua mentirosa, que a menudo miente para proteger un ego frágil o para construir una imagen falsa de uno mismo. Las manos derramadoras de sangre inocente, que es el extremo de un corazón que valora tan poco al prójimo que se siente con derecho a quitarle la vida. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Un corazón que se ha puesto a sí mismo en el trono, creyéndose un pequeño Dios, capaz de diseñar sus propios planes malvados. Los pies presurosos para correr al mal, que demuestran una completa falta de temor y reverencia al Señor. El testigo falso que habla mentiras, otra manifestación de la deshonestidad que nace del orgullo. Y finalmente, algo que Dios detesta profundamente: el que siembra discordia entre hermanos. Este último es el ataque directo al cuerpo de Jesús. Un acto de soberbia que se considera con derecho a fracturar la unidad por la que el propio Señor oró al Padre. Esta lista no es aleatoria, es un retrato del corazón orgulloso en acción. Esta lista de proverbios, por lo tanto, no es un simple código de conducta. Es un espejo que el Señor pone delante de su pueblo elegido. Es una herramienta de diagnóstico para nuestro corazón. Nos obliga a dejar de lado nuestras propias escalas de valores y a preguntarnos con honestidad: ¿hay en mí ojos altivos? ¿Uso mi lengua para edificar o para crear una imagen falsa? ¿Mi corazón maquina planes que no glorifican a Dios? ¿Contribuyo a la paz o sutilmente siembro discordia? La lista no tiene la intención de condenarnos, sino de despertarnos. Es una llamada de atención urgente de un Padre que nos ama y que sabe que la soberbia es el veneno más letal para nuestra alma, el que nos impide recibir su gracia, el que nos aleja de la verdadera comunión con Él y con nuestros hermanos. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda y personal. Si este pecado del orgullo es tan sutil, tan peligroso y tan odiado por Dios, ¿cómo se disfraza y se manifiesta específicamente en la vida de alguien que, como tú, ama a Jesús y está consagrado a su servicio? Ahora, mi querido elegido, vamos a ponerle nombre a ese veneno sutil que se disfraza también, a ese pecado que encabeza la lista de lo que Dios abomina. Vamos a hablar del que es, quizás, el pecado más ignorado y a la vez más peligroso dentro de la vida cristiana: el orgullo espiritual. Es silencioso, es discreto y, lo que es más alarmante, a veces es hasta elogiado, confundido con celo, con pasión por la obra o con madurez espiritual. Pero no te equivoques, es un veneno que corroe el alma desde adentro. Y su mayor peligro reside en que crece exactamente donde hay más actividad para el Señor, donde hay más estudio de la Biblia, más horas de oración, más involucramiento en el ministerio.
precisamente porque brota en el jardín de la consagración, pasa desapercibido para el jardinero. El orgullo espiritual es el parásito que se alimenta de las virtudes. No es el pecado del que se jacta el mundano, sino el que susurra en el corazón del siervo, haciéndole creer que su servicio lo eleva por encima de los demás. Es el autoengaño de pensar que nuestra dedicación al Padre nos da un estatus especial, olvidando que todo lo que somos y hacemos es por pura gracia de Jesús. El orgullo espiritual no aparece de la noche a la mañana, elegido. Se va infiltrando de a poco, como una humedad que no se ve pero que va debilitando la pared. Primero, viene esa sutil sensación de superioridad. Quizás al comparar tu vida de oración con la de otro hermano y pensar, yo oro más. O al ver tu nivel de sacrificio y sentir una secreta satisfacción por ser más consagrado. Luego, evoluciona hacia un espíritu de juicio. Empiezas a evaluar la espiritualidad de los demás según tus propios estándares, convirtiéndote en un medidor no oficial de la unción ajena. El orgullo espiritual es traicionero porque usa las cosas santas para construir un ego sucio. Utiliza el conocimiento bíblico no para humillarse ante la grandeza de Dios, sino para sentirse más sabio que los demás. Usa las experiencias con el Espíritu Santo no como un regalo inmerecido, sino como medallas que exhibe en su pecho espiritual. Transforma el servicio, que debería ser un acto de adoración humilde, en una plataforma para la autopromoción y el reconocimiento. Es usar las herramientas que el Padre te dio para construir un monumento a ti mismo, en lugar de un altar para Él. Para que comprendas la gravedad de este pecado, elegido, recuerda que fue el orgullo espiritual lo que derribó a Lucifer. Su caída no se debió a un pecado terrenal. Nació en el mismísimo cielo, en la presencia de Dios. Él era un ser de luz, lleno de sabiduría y hermosura. Pero su corazón se enalteció, se miró a sí mismo, admiró sus propias cualidades, y en lugar de reflejar la gloria del Creador, quiso usurparla. Se sintió autosuficiente. Del mismo modo, fue este mismo orgullo espiritual lo que hizo que Jesús confrontara tan duramente a los fariseos. Ellos no eran ladrones ni adúlteros. Al contrario, eran los más celosos cumplidores de la ley, los hombres más consagrados de su tiempo. Sin embargo, Jesús los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. ¿Por qué? Porque su consagración era una fachada que escondía un corazón lleno de orgullo, que despreciaba a los demás y que les impedía reconocer al propio Hijo de Dios que estaba delante de ellos. Su religiosidad los había vuelto ciegos al Dios al que decían servir. Una de las trampas más peligrosas en la caminata del elegido es esta: cuando la obra de Dios comienza a ocupar el lugar del Dios de la obra. Es el síndrome de Marta, perfectamente ilustrado en el Evangelio de Lucas. Marta estaba en su casa sirviendo frenéticamente a Jesús. ¡Qué acto tan noble! Estaba ocupada para el Señor, pero su corazón estaba lleno de afán, de ansiedad y de juicio hacia su hermana María, quien simplemente estaba sentada a los pies de Jesús, escuchándolo. Marta creía que su servicio la hacía más importante, más útil, pero Jesús le revela que María había escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El orgullo espiritual se esconde muchas veces detrás de una vida de servicio incansable. Nos volvemos tan ocupados haciendo cosas para Dios que no tenemos tiempo para estar con Dios. Y poco a poco, nuestro valor ya no proviene de nuestra identidad como hijos amados del Padre, sino de nuestro rendimiento en el ministerio. El servicio se convierte en nuestra droga y la aprobación de los hombres en nuestro alimento. Pero entonces, ¿cuál es el antídoto para este veneno tan letal? La respuesta, mi elegido, nos la da otro siervo, un rey, un guerrero, un hombre conforme al corazón de Dios, David. Después de haber pecado terriblemente, después de que su orgullo lo llevara a cometer adulterio y asesinato, el profeta Natán lo confrontó, y David, en lugar de justificarse, se quebró. Y en esa quiebra, escribió el Salmo 51,
que contiene una de las revelaciones más profundas de toda la Escritura. Él ora: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David entendió algo crucial. Entendió que el Padre no estaba impresionado por sus rituales, sus ofrendas o su estatus de rey elegido. Lo que Dios anhelaba, lo que realmente valoraba, era un corazón roto, un espíritu despojado de todo orgullo. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo se aplica en la práctica este antídoto contra el veneno del orgullo, especialmente cuando nos negamos a ser corregidos? Llega un punto en la vida espiritual de algunas personas, mi elegido, en que el orgullo ha crecido tanto que se ha vuelto un muro. Cualquier intento de corrección, ya sea a través de una prédica, un consejo de un hermano o la misma convicción del Espíritu Santo, es visto como un ataque personal. Esto es más común de lo que parece. Aquel que se rehúsa a ser confrontado ya ha comenzado a construir su propia versión de la verdad. Una fe personalizada, donde solo entra lo que agrada y todo lo que desafía es etiquetado como crítica, envidia o falta de visión. Pero la palabra es inequívoca y es un pilar fundamental de nuestra fe. Dios al que ama, corrige, así como el Padre al Hijo a quien quiere. Negarse a la corrección es, en esencia, rechazar una de las más grandes evidencias del amor del Padre. Es decirle al cirujano divino que no tiene permiso para extirpar el tumor que nos está matando, simplemente porque la cirugía duele. Esta resistencia es la señal de alarma más clara de que el orgullo espiritual ha tomado el control y se necesita una dosis radical del antídoto de la gracia para derribar ese muro. Y el Padre, en su infinita misericordia, nos muestra el camino de salida a través de su siervo David. Piénsalo, elegido. David era el rey, el ungido del Señor, el guerrero invencible, el dulce salmista de Israel, amado profundamente por Dios. Tenía todas las razones para que su ego se sintiera intocable. Sin embargo, cuando el profeta Natán se paró frente a él y a través de una parábola le desnudó su pecado de adulterio y asesinato, David no construyó un muro. No mandó a ejecutar al profeta por su osadía. No se justificó diciendo: mira todo lo que he hecho por Dios. No, la armadura del rey se hizo añicos, y lo único que quedó fue un hombre quebrantado que reconoció su falta con una de las frases más poderosas y sanadoras de la Biblia: pequé contra el Señor. Ese es el corazón que Dios ama. No el corazón del elegido que nunca falla, sino el del elegido que, aun en la cima del poder, se deja corregir. La verdadera marca de un gigante espiritual no es la ausencia de caídas, sino la rapidez y la sinceridad con que se humilla para levantarse en el perdón de Jesús. Quizás una de las cosas más peligrosas en la caminata cristiana, más aún que el pecado declarado, es el autoengaño espiritual. Es esa niebla en la que nos convencemos a nosotros mismos de que todo está bien, mientras nuestro corazón se aleja lentamente del Señor. Por eso, no podemos depender únicamente de la corrección externa. Necesitamos tener la valentía de invitar a la luz de Dios a que inspeccione nuestro interior. Es preciso tener el coraje de orar como David oraba en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué oración tan arriesgada, mi elegido. Es una oración que duele, porque cuando Dios responde, Él muestra cosas que no queríamos ver. Él ilumina esas intenciones ocultas, esas motivaciones egoístas detrás de nuestros actos de servicio, ese resentimiento que guardamos sonriendo. Pero es una cirugía necesaria. Es el único modo de acabar con el autoengaño y de caminar en la verdad. No solo la verdad de la palabra, sino la verdad sobre nosotros mismos ante la presencia de Jesús. Y así, llegamos a un punto decisivo en esta reflexión. El pecado más ignorado, aquel que Dios más odia, la soberbia,
solo pierde su poder en nuestra vida cuando tomamos una decisión consciente: soltar las armas de nuestro orgullo y abrazar la verdadera humildad. Y la humildad, elegido, no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Es el reconocimiento constante de quiénes somos realmente ante la majestad de Dios. Personas imperfectas, completamente rotas sin Él, que dependen de su gracia a cada instante, para cada respiración. La palabra nos da una promesa que es a la vez una advertencia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgulloso intenta escalar al cielo por sus propios méritos y se encuentra con la resistencia divina. El humilde se postra en el suelo, reconociendo que no puede dar ni un paso, y es la gracia del Padre la que lo levanta. La humildad es el suelo fértil donde todas las demás virtudes pueden florecer. Es el antídoto por excelencia contra el veneno del orgullo. Que esta reflexión, mi amado elegido, no se quede solo en tu mente como un conocimiento interesante. Mi oración es que descienda a tu corazón y lo encienda. Que despierte en ti un deseo genuino de cambio. Que te lleve a buscar algo más que ministerios, posiciones o reconocimiento. Que te impulse a buscar la presencia viva y humilde de Dios. Porque al final de cuentas, cuando estemos cara a cara con nuestro Señor, Él no nos preguntará cuán exitosos fuimos, cuántas obras hicimos o cuán grande fue nuestro nombre. La gran pregunta será sobre la condición de nuestro corazón. Y lo que el Padre más desea, el sacrificio que Él nunca despreciará, no es nuestro éxito, sino nuestro corazón quebrantado y rendido a los pies de Jesús. Esa es la mayor victoria, la adoración más pura y el legado eterno de un verdadero elegido de Dios. El orgullo es el veneno, la humildad es el antídoto. Ahora que esta verdad ha sido revelada, te pregunto directamente: ¿qué área de tu vida el Espíritu Santo te está mostrando que necesita ser rendida a los pies de Jesús? No tengas miedo de ser honesto en los comentarios. Comparte tu revelación o lo que este video te ha hablado. Quiero leer tu testimonio para que nos fortalezcamos juntos, como cuerpo de Cristo. Esta jornada hacia la verdadera santidad apenas comienza. Si este mensaje te ha bendecido y confrontado, asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguna de estas verdades que liberan. Y como un paso crucial para continuar este proceso, haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Es la continuación que tu alma necesita para ser verdaderamente libre. Recuerda siempre: Dios no busca tu perfección, Él anhela tu corazón. La paz del Señor sea contigo. Soy Papiro y Piedra.